Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Hace años, cuando murió mi suegro, mi esposa decía: mi papá nunca me dijo te amo. Mi suegro fue todo un personaje. Tengo de él 1000 anécdotas, algunas incluso incontables, que lo hacían especial. Pero puedo decir esto: amó a sus hijos y amó a mis hijos. Amó a sus nietos, a cada uno de sus nietos, sus 10 nietos, así que sí amó a mi esposa. Solo que él creció en un contexto muy difícil, en el que no recibió el cuidado, no recibió el cariño, la caricia, el trato, y después no lo pudo dar porque no lo había conocido. Cuando nos casamos, me llevé a mi esposa a Tijuana, donde yo estaba pastoreando, y después nos mudamos a California, y apenas nos regresamos de allá, comenzó a congregarse con nosotros. Apenas llegamos a Mexicali, y nos acompañaba en los cambios pastorales, y llegó el día en que comenzó a llegar hasta con Biblia, pero sin haber nacido de nuevo. Y al ser mi suegro, muchos se sorprendían al verlo maldiciendo, gritoneando o hasta drogado en la calle. Y así vivió hasta pocos días antes de su muerte. Me visitó y hablamos por horas, solos, y abrió su corazón como nunca antes lo había podido hacer. Yo había puesto música para que se disimulara nuestra conversación por si alguien llegaba de imprevisto. Quería darle privacidad al viejo. Y comenzó a contarme su vida, que por momentos me asustó. Y a media charla me preguntó con lágrimas: ¿puede Dios amar a alguien como yo? Lo curioso es que la canción en turno era El Milagro, de Marcos Vidal. Por eso no puedo escucharla sin llorar, porque me recuerda a ese día. Y mientras yo le explico el evangelio y la gracia de Dios, de fondo sonaba: y he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido: tengo vida, tengo dueño y soy querido. Mi suegro estaba llorando y solo me repetía: Dios me ama, Dios sí me ama, ahora lo sé. A los pocos días murió, y sé que está con el Señor, y me emociona que antes de morir pudo conocer el amor de Dios. Pero en la charla, mi suegro había dicho también que a él nadie lo había amado. Él, al no conocer el amor, no lo sabía distinguir, y por eso no sabía que sus hijos sí lo amaban. Había amor en su entorno, pero él no lo supo identificar. Así que cuando mi esposa me dijo que su papá nunca le había dicho un te amo, yo sabía que sí, pero que se lo dijo en las formas en las que él encontró para decírselo. Se lo dijo cuando le traía fruta, o le daba dinero, o le lavaba el carro, o la llevaba de viaje. No sabía decirlo con los labios porque nunca lo había escuchado, pero sí lo dijo con acciones, aunque pasara desapercibido para otros. Ahora, cuento eso porque puede ilustrarnos lo que Pablo dijo a los de Corinto. Hay gente que, aunque el evangelio es predicado, para ellos pasa inadvertido, pero el problema de ellos no es la percepción. El problema de ellos es la ceguera. Una ceguera causada por el Dios de este mundo, que los ciega para que, ponle atención a esto, los ciega para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria en Cristo, que es la imagen de Dios. No pueden apreciar el resplandor del evangelio, no pueden apreciar la gloria de Cristo porque están ciegos. Y están ciegos porque el enemigo los dejó ciegos. Pero Pablo no solo escribe esto para explicarnos lo que sucede en ellos. Pablo está escribiendo esto a nosotros, los que tenemos este servicio, este ministerio, a nosotros que hemos recibido misericordia. ¿Y por qué menciona la ceguera de ellos?
Porque ellos no pueden ver porque el enemigo los cegó, pero tú y yo somos responsables del manejo que hacemos, del trato que le damos a lo que Dios nos ha entregado. Por eso dice, nosotros no desfallecemos. Un término en griego que significa tanto no debilitarse como no caminar hacia el mal. Verás, algunos fallan porque no pueden ver, pero nosotros que vemos, sabemos lo que estamos haciendo. El Espíritu de Dios nos habla y nos confronta, pero algunos lo tratan como si fuera alguien que no tuviera tanta importancia para escuchar. Quiero que entiendan esto. Un capítulo después, leeremos a Pablo decir que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Algunos creen que solo los malos se pararán delante del Señor. No, llegará el día en el que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Cada uno recibirá el pago por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que quiero que entiendas bien esto, porque muchos tienen buenas intenciones, pero el pago es por las acciones, no por las intenciones. Muchos tienen buena teología, pero el pago es por las acciones, no por las posiciones doctrinales. Muchos tienen buen hablar, pero el pago es por las acciones, no por lo que decimos. En Apocalipsis 3, leemos a Cristo decirle a Juan, escribe al mensajero de la iglesia de Sardis y dile esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. Y eso se lo está diciendo a una iglesia. No se lo está diciendo a la gente a la que el enemigo cegó, a una iglesia. Y a las 7 iglesias a las que les escribe, les dice lo mismo. Yo conozco tus obras. No necesariamente con esa misma frase, pero a todas les hace saber que Cristo sabe lo que está pasando con ellas. Y no solo lo sabe, llegará el día en que todos nosotros debamos comparecer ante el tribunal de Cristo. Pablo, aunque nos explica la razón de la ceguera de los que se pierden, está enfocado en nosotros. Y nos llama a no debilitarnos, a no caminar hacia el mal. Y esta misma frase la leemos de nuevo en el versículo 16. No desfallezcamos, no nos debilitemos, no vayamos hacia el mal. Más bien, renunciemos a lo oculto. El término griego para oculto es cripta, de donde viene eso de mensajes encriptados. Cripta es algo que se esconde intencionalmente. Ahora, leemos aquí que debemos renunciar a lo oculto, pero no todo lo que se esconde intencionalmente es enemigo del creyente. El mismo término lo usó Jesús para decirnos que ocultáramos cosas. En Mateo 6, por ejemplo, nos pide que ayudemos a los necesitados en secreto, en cripta, en el versículo 4. También nos llama a orar en secreto en el versículo 6 y nos pide también ayunar en secreto en el versículo 18. Pero nosotros hasta tenemos eventos públicos para testificar de lo bueno que somos ayudando gente, o para orar o ayunar y que todos lo sepan. Pero Cristo nos dijo, ora en cripta, da en cripta, y también dijo que el Padre está en cripta. Cristo dijo, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en cripta, y tu Padre que ve lo cripta te recompensará. Por eso les digo que no todo lo que está en cripta es malo. ¿Qué nos quiere decir Pablo entonces cuando nos dice que renunciemos a lo que está en cripta? Bueno, para eso nos sirve ver en qué otro momento usó ese mismo término al hablar con esa misma gente, y lo encontramos en 1 Corintios 4, donde usa ese término para referirse a las cosas ocultas en las tinieblas. Por eso podemos entender que a eso también se refiere el apóstol. Hay algo más, pero a eso también, a renunciar a las cosas ocultas en las tinieblas. Por eso también aquí habla de renunciar a lo que trae desgracia, a lo que trae vergüenza, a lo que destruye nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra moralidad. Y a no andar con trucos, con artimañas o adulterando la palabra de Dios, sino más bien
exhibir la verdad, mostrar la verdad. Esa verdad de la que el Dios de este mundo priva a muchos, cegándolos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero, ¿y si están cegados, para qué exhibir algo que no pueden ver? ¿Por qué no mejor hacer lo que la iglesia contemporánea hace? Predicaciones motivacionales, terapéuticas, que nos digan qué tan buenos somos, que nos motiven al éxito, a la abundancia, a la prosperidad. No, porque sin importar si ellos están ciegos o no, y sin importar las tinieblas a nuestro alrededor, el asunto central de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra perspectiva sobre nosotros no es la de gloriosos hombres de negocio, sino la de doulos en griego, servidores, sirvientes, esclavos, por amor a Cristo. Pero debemos entender algo: esas tinieblas en las que el enemigo ha dejado a muchos no intimidan a Dios, porque en esas tinieblas estábamos nosotros, y como dijo Juan, las tinieblas no pudieron contra la luz. Pablo lo dijo así: pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pablo está haciendo una referencia al principio de la creación, cuando Dios habló por primera vez, según se entiende en la narración bíblica, donde Dios dijo: sea la luz, y hubo luz. Eso es poderoso, más allá de nuestra imaginación. Había un mundo desordenado y vacío, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero esa oscuridad completa y abundante fue invadida cuando Dios ordenó: sea la luz. Y a pesar de esas densas tinieblas, Dios habló y hubo luz. Por eso estamos llamados a seguir predicando el mismo mensaje que ayer, porque ese mismo mensaje es el que Dios utiliza para salvar a los creyentes. Algunos seguirán cegados, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios nos llamó a salvación por el Evangelio. Por eso, Cristo es y será siempre el asunto central de la iglesia genuina. Y en la carta que estamos estudiando, Pablo agrega: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ese tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Hace tanto que nadie entre nosotros dice: oh, eso pasó porque yo oré, porque yo ayuné, porque yo pagué el precio. Hace tanto que no lo escucho de ustedes, que a veces olvido que sigue siendo una frase común en muchos otros lados. Me duele cuando la escucho, y me enfurece cuando la escucho, y me recuerda a mí mismo, a mi yo de antes cuando la escucho, y entonces me duele más y me enfurece más. Tenemos que erradicarla de nuestro vocabulario. Lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos, todo es por Él. En la primera carta a los de Corinto les había dicho: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Voy a dejar el asunto aquí porque voy a retomarlo en el siguiente video, para hablar con ustedes de ciertas características especiales que Dios usa al hablarnos. Pero por hoy cierro recordando que tenemos el tesoro del conocimiento de la gloria de Dios en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero eso no es para que nos escupamos a nosotros mismos, no es para que nos despreciemos a nosotros mismos, es más bien para que apreciemos lo que somos sin Él, pero a la vez que entendamos lo que somos cuando Él está en nosotros. Somos barro,
Pero ese barro cobra otra relevancia, no por lo que es, sino por lo que lleva. Como el papel, que puede usarse para 1000 cosas, pero cuando se utiliza para imprimir Biblias, cobra otra relevancia. Pero la belleza, la grandeza, no está en el papel, ni está en la tinta. No sé por qué algunos valoran más el contenedor que el contenido. Alguien me regaló una Biblia con forro de piel italiana, una piel muy cara, se sentía así suavecita al tacto, olía a piel. Y fui a predicar a un lugar en Colorado y se la regalé a alguien que recién había aceptado a Cristo y no tenía Biblia. Alguien de la iglesia ahí me dijo: hermano, aquí tenemos Biblias para regalar, para que se quede usted con esa. Esa está muy bonita. Hay creyentes así, que creen que el valor de nosotros es por nuestro material. Por eso Dios nos recuerda: tú eres barro. Y hay vasijas a las que Dios hace para deshonra. A ti quiso usarte para depositar en ti su tesoro. Hay vasijas en las que se defeca. Pobrecitas. Pero nosotros somos vasijas en las que el conocimiento de la gloria de Dios es depositado. Así que regreso a aquel renunciar a lo oculto porque debo relacionarlo con otra cosa. Además de renunciar a las cosas ocultas en las tinieblas, también debemos renunciar a que lo depositado en nosotros, ese tesoro del conocimiento de la gloria de Dios, permanezca escondido. Tenemos que darlo a conocer. Tenemos que anunciarlo. Tenemos que decir que en nosotros habita el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Tenemos que exhibir la verdad. Otros siguen en tinieblas y no pueden apreciarlo. Pero hay algunos que, como mi suegro, están rodeados de amor y no lo pueden percibir. El Dios de la palabra los ha llamado y siguen viviendo escondidos, asustados, sucios, intimidados. Ve y muestra el tesoro que hay en ti. Ve y da a conocer a Cristo a quien no lo conoce. Renuncia a lo oculto. Renuncia a lo vergonzoso y disfruta que hemos recibido misericordia. Y no desfallezcas. No te debilites. No camines hacia el mal. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.